Ah, ¿Cómo va? ¿cómo andás? ¿Todo bien, vos? Gracias a Bien, Dios todo tranquilo. recuperamos la luz, internet, todo. Buenísimo, me alegro mucho. Te iba a mandar un mensaje y me quedé ahí en el camino. Dije, ya lo voy a ver por Instagram. No hay drama, ¿cómo Bueno, va? ¿Todo bien? todo bien, todo bien. Bueno, para todos los que no lo conocen, Claudio es un amigo y además es escribano, le agregamos. Entonces, muy generosamente le pedí un poco de ayuda para este tema, así que nos va a dar una mano, le vamos a hacer algunas consultas que podamos hacerle y que nos pueda responder y podemos avanzar con esto. Así que te Dale, agradezco cómo mucho, no. Claudio, que estés con nosotros acá. No, bueno, te agradezco a vos que me hayas convocado para poder, dar un poco de información a veces a la gente en esto que son las operaciones inmobiliarias y que hay temores o desconocimientos y está bueno siempre contribuir a que estén un poco más informados. Por supuesto, tal cual. Bueno, hoy llegamos en realidad a nuestro cuarto encuentro. Hoy nos va a llevar Claudio en el último, pero vinimos haciendo algunas consideraciones y venimos viendo algunos temas todos relacionados con la venta de propiedades y algunos tips para que puedan vender la propiedad o intenten vender la propiedad en menos de 6 meses, que si lo siguen seguramente lo van a poder hacer. Hoy, en este último encuentro, vamos a analizar algunas cuestiones un poquito más técnicas, por eso le pedí a Claudio que me haga el favor de acompañarnos, que a veces pueden generar dudas, sobre todo qué paga el comprador, qué paga el vendedor, de qué se tratan algunos rubros que figuran y que muchas veces generan dudas en cuanto a qué es lo que están pagando y en qué concepto, ¿sí? Así que, para empezar, yo arranco, digamos, preguntándote sobre todo quién designa al escribano, si en realidad hay una regla general o no la hay, y bueno, comentanos un poco ese tema. Bueno, mira, en realidad, como ya debes saber, cada jurisdicción tiene una ley notarial que organiza lo que es la actividad notarial dentro de esa jurisdicción. En este caso, la Ciudad de Buenos Aires tiene la ley 404, que es la que rige esto, y con relación a la designación del escribano, tiene una pauta. Vamos a hablar de los casos de compraventa, que es el al que vos apuntás por ahí y el usual. Exacto. En realidad, lo que marca es que el comprador al contado es quien designa al escribano. Es decir, porque tiene esta cuestión de que es el que va a recibir la propiedad, entonces se entiende que debe ser una persona de su confianza. Y Sí, también lo designa. es entendible también que el comprador diga, bueno, yo confío en que esta persona va a poder Porque además, si el título es perfecto o no. como vamos a ver después, es el que paga el honorario, además, el comprador. Otra situación donde el comprador también designa al escribano es aunque en los casos en los que hay un saldo de precio, pero que no excede el 20%. Es decir, yo compro un inmueble donde quedó un pequeño saldo que no llega a ser el 20%, también tengo derecho a designar a mi escribano. Bien. Caso contrario, cuando excede, es el vendedor quien tiene la opción de la designación. Y hay otra situación donde el vendedor, por ejemplo, también designa, que es cuando estamos ante un fraccionamiento o a un reglamento de copropiedad que subdivide en departamentos un edificio, sí, donde el vendedor es el que designa, y que todos conocemos como estas primeras ventas. Claro, cuando hay un edificio a estrenar, donde vos comprás un departamento a estrenar, la escritura de reglamento y las primeras ventas las hace el escribano designado por el vendedor. Esa es en principio la pauta que marca hasta la ley de capital, ¿no es cierto? Sí. E igualmente también hay por usos y costumbres, esto ya se venía haciendo, de que siempre la designación del escribano es del comprador al contado. Bien. Así que... Sí, que es totalmente lógico, aparte, en realidad, es en quien confía, en quien va a analizar el escribano también el tema de... Sí, independientemente...
Independientemente de que, es decir, todos los escribanos en general nos manejamos de la misma manera y con los mismos recaudos y cumplimos con nuestros deberes funcionales, es lógico que el comprador designe una persona de su confianza, también teniendo en cuenta que eso a veces la gente no lo tiene en cuenta. El escribano no es el escribano del comprador. El escribano, una vez que empieza a intervenir en una operación, tiene este deber de imparcialidad, que es no inclinar la balanza hacia ningún lado, sino que estar trabajando en pos de la operación, pero para ambas partes, precisamente por este deber de imparcialidad. Bien, ok. Bueno, a partir... Sí, no, a partir de esta designación es que va a aparecer el escribano y en la operación van a aparecer esto que vos querés saber, que son los gastos que genera la escritura pública de transferencia de dominio, que es el último paso en toda esta cadena que viniste haciendo, quizás publicando, firmando una reserva, firmando un boleto. Este es el acto más formal y el que culmina la cadena, porque es el que produce la transmisión del inmueble. Es decir, la suscripción de la escritura y la entrega de posesión lo convierten en dueño a quien compra. La inscripción al registro es un paso posterior que da oponibilidad a terceros, es decir, hace que esa compraventa deba ser reconocida por todos, no solamente por los que participaron y por el escribano, pero es un aspecto meramente formal y cuya obligación el escribano tiene, la de obtener la inscripción de ese título en los plazos legales. Okay. Entonces, al escribano designado vas a recurrir para pedir precisamente cuáles van a ser los gastos, o el que te va a decir cuáles son los gastos del vendedor y del comprador. Bien. Tenemos que tener en cuenta que para esto hay un arancel notarial. Cada jurisdicción tiene su arancel notarial, y este arancel notarial te establece las pautas y los rubros que componen los gastos a ser facturados al vendedor o al comprador. Bien. Pero sí es importante que el vendedor sepa, porque a veces yo lo he visto en la práctica, que el vendedor cree que no tiene que pagar la escritura o que no tiene que pagar nada, pero en realidad sí, porque si nos vamos a lo estrictamente legal, también ya el Código Civil y Comercial, en algún artículo medio aislado, pero que tiene que ver con la compraventa, habla así de que el vendedor en sus obligaciones tiene que abonar los gastos de entrega de la cosa, todo lo que tenga que ver con la obtención de la documentación para que se produzca la transferencia, y menciona específicamente el código, creo que en uno de los pocos lugares, el estudio de antecedentes o el estudio de títulos, como se conoce en el mundo diario. Claro, sí. En realidad es recopilación de antecedentes, le llamamos, pero todo el mundo sabe que es lo que se llama. Yo tenía mucho, o sea, como a veces como regla general era, bueno, o lo que nosotros tenemos en la mente, ¿no? Decir, bueno, todo lo que viene antes de la escritura, todo lo que tenga que ver con todo lo anterior. Con la preparación. Con la preparación lo paga el vendedor porque tiene que entregar esa propiedad impecable, digamos, y todo lo posterior lo paga el comprador, como una regla muy... Sí, es que en cierto sentido tiene algo que ver con esto, porque ya te digo, el código habla de gastos de entrega y que tienen que ver con lo que nosotros notarialmente hablamos de operaciones preescriturarias en general. Y después también el código, cuando habla de las obligaciones del comprador, dice que el comprador está obligado a pagar los gastos de recepción o de recibo de la cosa, entre ellos los gastos que hacen el código creo que dice el testimonio de la escritura, pero sí, que hoy formalmente en realidad se llama copia o primera copia, claro, de la escritura, y que es lo que después le va a servir de título, que va a inscribirse al registro y lo va a tener de título. Porque también hay otra cosa que viene bien decirlo, por ahí no tiene nada que ver con esto, pero muchas veces la gente dice, pero ¿cómo? ¿No me llevo la escritura el día que firmo? No, porque lo que firma el día que firma es lo que se llama la matriz. Esto tiene que ver con lo que es la forma de la escritura pública. Ellos firman una matriz y después de eso se saca una primera copia
que es lo que se manda a inscribir al registro y se le entrega a la persona. Y esto permite que si esa persona pierde su primera copia, como la matriz se conserva en la escribanía durante 5 años y después pasa al archivo de protocolos del Colegio de Escribanos, se puede obtener, si se pierde, por ejemplo, una segunda copia que va a tener el mismo valor que la primera que tenía, es decir, va a ser su nuevo título. Sí, porque a nosotros muchas veces cuando vienen a la inmobiliaria o nos vienen a consultar o nos muestran la documentación, a veces nos muestran esa copia que ellos se llevan, que no tiene el sello del registro, que no tiene nada más que la firma del escribano en este momento. Sí, en general... Es importante esta diferencia que nos estás diciendo. En general lo que la gente se lleva mientras se está tramitando la inscripción del título es una copia simple como para tener una constancia o un certificado de que escrituró. Exacto. Bueno, entonces, por eso, si seguimos en esta línea, vas a tener entonces que el vendedor va a tener a su cargo gastos como la obtención de los certificados que son necesarios al registro de la propiedad, a las entidades administrativas para determinar si existen deudas de impuestos, porque el escribano es agente de retención de impuestos, y entonces tiene que, al proceder a la transmisión con la escritura, si hubiera deuda, dejar esa deuda en cero, es decir, liberar esa partida de la deuda que pudiera tener. Eso se hace mediante retención al vendedor, es decir, o si el vendedor prefiere ir a pagarlo, lo va y lo paga. Pero en general lo que sucede es que la gente prefiere que el escribano le retenga el dinero y después le rinde lo que pagó, y si hubo una devolución le devuelve el dinero. Sí, hay muchos que dicen, bueno, voy a la oficina porque, bueno, ahí a veces hay planes de pagos o hay alguna cuestión que quizás lo pueden aprovechar. Sí. Entonces, bueno, algunos sí se toman ese trabajo de ir, pero bueno, otros decían que lo retengan el escribano directamente. Sí. Suele suceder que cuando hay planes de pago, a veces incluso el escribano le dice, mire, aproveche y vaya, abónelo con el plan de pagos, me trae la constancia de que se abonó toda la deuda. Entonces, ahí tenés todo lo que es la parte de obtención de certificados, y después tenés lo que es el estudio de título del que hablábamos, que esto es, los escribanos revisamos las escrituras o los títulos por los cuales una persona va teniendo la propiedad en la cadena hacia atrás, y llegamos hasta 20 años, viendo de que no exista ningún defecto o vicio que pueda producir un reclamo de tercero y que pueda hacer caer ese derecho de propiedad. Entonces nos aseguramos de ir hasta los 20 años, que es el plazo mayor de prescripción del código. Sí. Esto es ir a ver cada escritura que hubo en el medio hasta completar los 20 años, o más si se excede los 20 años de esa escritura. Esto es importante porque a veces a nosotros nos dicen muchas veces, bueno, no sé, puedo hacer una escritura en 5 días, y es importante que sepan que este tiempo que es muy que los escribanos se toman es porque tienen que hacer todo este análisis. Exactamente, a ver, el tema es que muchas veces este estudio de títulos no solamente implica ver escrituras, sino también ver, por ejemplo, sucesiones, porque la propiedad era de una persona que falleció, pasó a sus herederos, esos herederos después le vendieron a otro señor, entonces hay que ir a ver el expediente judicial, que si es muy viejo, por ahí está en el archivo de tribunales, y eso lleva su tiempo, es decir, lleva tiempo pedirlo, verlo. Y a ver, quizás hay una escritura donde un título antecedente, la relación de antecedentes es de 2 títulos para atrás nada más, pero puedo llegar a tener una escritura donde tengo 3 títulos, uno que se hizo en Provincia de Buenos Aires, con lo cual yo me tengo que ir al archivo de La Plata, o a una escribanía de Provincia de Buenos Aires, y ni hablemos si es el interior del país. Este tipo, bueno, y esta tarea o la hace el escribano, o en general contrata a los llamados escribanos referencistas, que especialmente se especializan en hacer estudios de títulos. Entonces, por eso que también está tasado, en cierta manera, por el arancel el estudio de títulos. Así como la confección y diligenciamiento de certificados.
Entonces, estos son los rubros principales que tiene un vendedor. En cuanto a gastos de escrituración con la escribanía. Sí, perfecto. ¿Entendés? Porque después está la parte impositiva. Eso también genera bastantes dudas en cuanto a qué. Exactamente. Entonces, a ver, hay gastos que son fijos, sé la operación de $10.000, de $100.000, de $1.000.000, hay gastos que son fijos porque los certificados salen lo mismo, por ejemplo, y hay otros que van en proporción a los valores de la operación. Por eso es muy difícil hablar de un porcentaje que deba pagar el vendedor, porque va a depender del valor de la venta. Es decir, si la venta, el valor es mayor, los gastos fijos en proporción a ese valor mayor van a ser menor que en una venta chica. ¿Entendés? Entonces por ahí puede decirse, o podría decirse, que más o menos entre un 3% son los gastos entre los estudios de títulos, los antecedentes, y demás conceptos que integran la factura del vendedor. Pero por ahí puede ser un poquito menos, un poquito más, dependiendo de la relación que tiene con el valor de venta. Claro, es así. Sí, claro, perfecto. Y después me decías que estaban estos gastos con la escribanía en particular, y después los gastos en cuanto a lo impositivo. A esto se adiciona que como el escribano es agente de retención por las leyes impositivas, tanto nacionales como locales, tenés que agregar, en el caso del vendedor, en realidad en caso del vendedor, un impuesto específico que es el famoso ITI, que todo el mundo le dice ITI, pero que es el impuesto a la transferencia de inmuebles a título oneroso. Exactamente. Y que está tasado. Nosotros, ¿viste? Bueno, pero la gente después se va acostumbrando. Sí. Y eso tiene una alícuota específica que es el 1,5% del valor de la transferencia. Siempre lo que se tiene que tener en cuenta es que es valor de transferencia, valor fiscal, BIR, lo que sea mayor. Siempre ahí está esa cuestión. Es muy difícil que las operaciones estén por debajo de los valores de BIR o de evaluaciones fiscales. Pero en algunos casos puede suceder en provincia de Buenos Aires o en algún lado. Entonces, y el ITI entonces es obligación del escribano retenerlo al momento de la escritura. Por eso ese 1,5% es un gasto que el vendedor tiene, que evita, si lo que está vendiendo es su única vivienda, y hace un trámite ante AFIP para obtener lo que se llama un certificado de no retención. Entonces, al entregar ese certificado de retención, ese impuesto desaparece. Y otra cuestión que hay que tener en cuenta con ese impuesto es que se aplica cuando la adquisición fue anterior al 1 de enero del 2018. Claro, eso te iba a preguntar, porque después... Claro. A partir del 1 de enero del 2018 empezó a regir este nuevo impuesto a las ganancias que libera al escribano de retenerlo, es decir, el escribano ahí ya no lo retiene porque es obligación del contribuyente pagar el impuesto a las ganancias, que creo que es el 15%, que va a ser entre la diferencia entre lo que compró y lo que vende. Y lo que vendió, claro. Exactamente, pero ya es una obligación personal del contribuyente. Claro, no entra. Es que tengan que retener ustedes. No, el escribano no retiene eso porque ha sido exceptuado esa situación. Y después, lo otro que queda, que también es, en realidad son los gastos por ahí que pesan más, porque acá hablamos del 1,5% y ahora hablamos del impuesto de sellos. El impuesto de sellos es un impuesto local, ¿ves? A diferencia del otro, del ITI, que es un impuesto nacional. El impuesto de sellos es un impuesto local. Cada jurisdicción tiene su ley tributaria que establece qué actos están grabados. En general los actos grabados son los a título oneroso. Y qué alícuotas pagan los actos. En el caso de las compraventas, en Capital Federal tenés el 3,6% de impuesto de sellos. Y lo que marca la ley es que ese impuesto
es un impuesto que grava el acto de compraventa. Entonces, el instrumento de compraventa está grabado con ese impuesto. Entonces, el escribano también está obligado a retenerlo. Pero es un impuesto que se paga mitad entre el vendedor y mitad entre el comprador. Entonces, ese 1,8 a cada parte se le adiciona en concepto de impuesto de sellos. Bien. Eso sería la base, digamos. Acá un tema, porque muchas veces a nosotros cuando vienen los vendedores nos dicen, bueno, mira, yo estoy dispuesto a, sobre todo cuando hablamos de acomodar el valor o de ajustar un poco los valores de venta de las propiedades y demás, nos dicen, bueno, mira, yo acepto acomodar ese valor, pero bueno, libre de todo, o sea, los sellos, todo lo que sea lo paga el que viene a comprar. Está bueno saber que en realidad no es, o sea, técnicamente no es. A ver, técnicamente no es así, pero el tema es, a ver, técnicamente es así, pero en realidad siempre tenemos que tener en cuenta que esto rige en tanto y en cuanto las partes de la operación no pacten en contrario, es decir, claro, es lícito y no hay problemas con que el comprador asuma todos los gastos de escrituración, incluidos los que le corresponden a la parte vendedora. Lo que no correspondería asumir, por ejemplo, es el ITI, porque ese es un impuesto personal o es un impuesto del vendedor por la transmisión que está haciendo. Claro. En general, cuando hay asunción de gastos de escrituración en algún instrumento, o en una reserva, o en un boleto, generalmente se aclara que asume todos los gastos de la escritura, con excepción del impuesto a la transferencia de inmuebles si correspondiere. Porque ese es un impuesto personal. Todo el resto de gastos me parece que es cuestión de convención de las partes y es válido que lo puedan hacer. Es parte de la negociación, digamos, lo que decís vos. Claro, sí. Una persona que quiere X plata llevarse X dinero, entonces, bueno, dice, está bien, pero si vos me estás contraofertando tanto, yo hacémelo libre, digamos. Sí, forma parte dentro de ese combo, digamos. Dame un segundo que le voy a responder a Eduardo, que hizo una pregunta que en realidad, Eduardo, te sumaste después, pero está preguntando si vendes por $40.000 que tenés, ¿no? Te sumaste un poquito después de que habíamos arrancado, pero habíamos dicho que es muy difícil poder establecer un monto determinado porque tenemos gastos que son variables, otros que son fijos y que va a depender de cada. No, bueno, pero además, a ver, a Eduard, yo en realidad te puedo comentar sobre gastos genéricamente, no podemos hablar de alguna factura específica, es decir, yo le diría a Eduardo que eso lo consulte con su escribano de confianza, que seguramente le va a dar una idea de lo que serían los gastos. Con relación al impuesto de sellos, otra cosa lo que tenemos que aclarar es la situación de exención que prevé la ley de capital. Sí. La ley de capital establece un monto hasta el cual, si estás en situación de exención, el impuesto no se paga.